Bienvenidos un día más a los devocionales. Estos son devocionales especiales en esta serie en defensa de la fe o apologética. Y tengo una pregunta. ¿Se puede, miren, se puede hablar con los espíritus de los muertos? ¿No? Y esto es algo muy interesante porque estas preguntas surgen de comentarios que están haciendo algunas personas en esta serie de defensa de la fe. Y si tú tienes una pregunta, una duda o que quieres, te gustaría que grabe un video de algún tema en especial, pues solamente escríbelo en los comentarios. Pero hay mucho que hablar sobre este tema y me gusta sintetizar. Mira, en los años 90 surgió una película que se llamaba Ghost y en español se llamaba La sombra del amor. Si no has visto esta película, era de una mujer, de una pareja, básicamente, y el hombre, el novio, es asesinado por el amigo de esta señorita y buscan, queda en el limbo como su fantasma, su espíritu, y busca una mujer que sea medium, ¿no? Para que hable a través de esta mujer, este hombre, y luego, bueno, sigue en esta serie romántica, poco extraña, pero a muchas personas les ha despertado la curiosidad si se puede hablar con los muertos o si esto es una evidencia. Bueno, lo que conocemos también la serie del Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan? El Chavo del Ocho estaba debajo de esa mesa y había una sesión espiritista, querían invocar a los muertos, los espíritus chocarreros, y el Chavo decía, otro gato, ¿recuerdan? O sea, todas esas cosas siempre hubo, ya sea de broma o de algo, películas muy serias. ¿Qué dice la Biblia? Miren, vamos a ver primeramente en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Por ejemplo, dice el Señor, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías. El versículo 11 es enfático y dice, ni hagas conjuros, tampoco permitas, y lo he remarcado, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como un medium o vidente, ni que invoque al espíritu de los muertos. Versículo 12, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables y el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Claramente la Biblia tiene un mandamiento y en el Nuevo Testamento igual, pero no debería de permitirse, no debería de hacerse. Pero lo cual significa que ya se hacía, ya se practicaba la adivinación, los medios, consultar a los muertos en ese tiempo del libro de Deuteronomio. Ahora, Deuteronomio se escribe en el contexto siguiente. Israel estaba a 400 o 430 años de esclavos en Egipto. Recuerdan, salieron en los 10 mandamientos, ¿no? El Mar Rojo. Estaban a punto de conquistar la tierra, pero su rebelión, su desobediencia, su incredulidad los llevó 40 años al desierto. Esa generación murió y Deuteronomio se escribe para la nueva generación. Y es como un resumen, ¿no? de Éxodo y Levítico, de las leyes, y ahí otra vez se enfatiza. Hay más versículos que hablan, dicen, no lo hagas. Esas naciones lo hacen. ¿Y por qué Dios prohibía que lo hagan? ¿Saben por qué? Porque detrás de estas prácticas está Satanás, está el diablo, el enemigo. Y esas naciones lo hacían, lo practicaban porque no tenían temor a Dios. Así que los hijos de Dios no deberíamos ni practicar ni pensar en todo esto que hemos visto. Y es más, entonces las personas que estaban involucradas en esto, pues Satanás los tenía esclavizados. Lo mismo sucede hoy. Es decir, es una práctica tan antigua, el espiritismo, o consultar a los médiums, o la chamanería, que hoy algunos, y ahí está el tema, algunos son reales y algunos son falsos. Es decir, haciendo un estudio en estadísticas, se dice que el 10% es real y el 90% es falso. Pero en ese 10% real no significa que los muertos salen de sus tumbas o los espíritus de los muertos que están vagando, no existe eso, sino que son por obra de Satanás, por obra del demonio, por obra del maligno. Pero hay un conflicto cuando uno lee el libro de Samuel y algunos espiritistas usan esto como para defender sus creencias. Samuel y la divina de Endor. Si tú lees 1 Samuel capítulo 28, versículo 3 al 25, te vas a dar cuenta de que hay una historia muy interesante donde Samuel invoca, o mejor dicho, Saúl invoca a Samuel. Samuel ya estaba muerto. Y va donde esta adivina, donde está Pitonisa, dice la reina Valera,
Y es curioso, algunos dicen que no fue Samuel, que era un demonio, pero si tú miras bien el estudio, y puedes poner Primera de Samuel, capítulo 28, Calvario Arequipa en el YouTube, solamente te lo voy a resumir así. Sí era Samuel, pero no fue producto de esta adivina. Ella, en el texto ella misma se asusta. ¿Por qué? Porque era un poder que sobrepasaba a ella. Por única vez y exclusivamente, y no es la primera vez, ¿te acuerdan? Hay muchas historias en el Antiguo Testamento cuando Dios detuvo el sol y muchas por única vez o retrocedió el sol en caso de sequías. O sea, esto sucedió por única vez y le dijo lo que iba a suceder. ¿Sí? Le dijo que iba a morir. O sea, un demonio, un espíritu no conoce el futuro. Tienes que entender, el diablo no conoce el futuro, solo Dios. Y era para llamar la atención a este corazón rebelde, necio. Saúl ya estaba mal, parecía con depresión, esquizofrenia, estaba muy mal. Así que por única vez sucedió esto. Y eso no es motivo, ni tampoco es prueba para que el espiritismo o invocar a los muertos sea ahora una práctica aprobada por la Biblia o los espiritistas se respalden esta historia, porque como te vuelvo a repetir, lee ahí, no fue algo que la misma mujer lo quiso o lo invocó. Simplemente vino Samuel para explicarles este momento. Es más, lo que sí dice la Biblia está en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Y este versículo es tan importante, ¿sabes por qué? Porque tú mueres y esperas el juicio. O sea, es un engaño y una falsedad, y es más, el enemigo esparce esa falsedad a los espíritus demoníacos de que el espíritu de tu abuelita, tu abuelito vino, ¿no? Te jaló el pie, vino al patio, tú lo vistes, dejó sus huellas o te está llamando el condenado, no sé, el fantasma, el espíritu, el alma. O sea, no hay. Una vez que una persona muere, hermanos, tengo otro video sobre eso, que es el Hades, que es el Seol, lo puedes buscar. Los que no tienen a Cristo van a este lugar llamado el Seol o el Hades o el Gehenna. Que están con Cristo se van al paraíso. De ahí no hay vuelta para regresar. Y la evidencia justamente es lo que cuenta Jesús acerca del rico y Lázaro. Él quería regresar, le dijo, no puedes, no puedes. Tienen la revelación, ya la Biblia o el Antiguo Testamento en ese caso, para que conozcan a Dios. No pueden regresar ninguno de la muerte. No hay espíritus vagando, no hay esos fantasmas o esos poltergeist, ¿no? O todos ellos no hay, no existe esos fantasmas, esos espíritus. Por eso, recuerda lo que dice 2 Tesalonicenses 2 del 9 al 12. Ese hombre, está hablando del diablo, del anticristo, vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. O sea, puede haber momentos sobrenaturales. Versículo 10, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Versículo 11, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¿Y por qué leo esto? Porque sí, Satanás, el espíritu del anticristo, ya está aquí y engaña. Y a pesar que algunos escuchen este video, dirán, pero yo escuché un ruido y ahí se abrió la puerta. Miren, son muchas coincidencias, es fuerza de reacción, el viento. No existen los espíritus de los muertos, de los seres humanos que han fallecido y que están acá andando por el mundo. No, lo único que existe son espíritus demoníacos, como les he dicho, espíritus que obviamente dices, entonces, ¿cómo sabe esos detalles? Dicen algunos, porque los espíritus demoníacos nos conocen desde que hemos nacido y conocen cuáles son nuestras debilidades o como dicen popularmente, de qué pata cojeamos, pues, ¿no? Y pueden hablar esos detalles, pero del pasado, pero no del futuro. Ese es el tema. Y como dirán, y el espíritu de adivinación, mira, Satanás, como tiene su reino, hace que sea posible algunas cosas para aumentar la credibilidad. Y es como dice, ¿no?, el texto de Tesalonicenses, Dios hará que sean engañados ellos porque no quieren creer en Dios. Y además yo no creo en eso y nunca ha sucedido. Yo he querido ver, cuando era niño me contaban acá en mi ciudad, la Mónica, no sé si ustedes conocen esa historia, un fantasma, una mujer o el condenado, nunca lo he visto hasta que entendí. No existe, son demonios y simplemente sé
el ángel de Jehová acampa a mi alrededor. Sé, Jesús vive y mora en mí y es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Y no hay que temerle a esos espíritus malignos porque tú eres luz. Cuando eres luz, las tinieblas se van. Ellos son tinieblas, se esconden. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, hermanos, voy a terminar con este versículo de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Cuídense. Entonces, la pregunta, ¿se puede hablar con los espíritus de los muertos? No, no se puede. ¿Y por qué? Porque son demonios. Y esos demonios te van a engañar. Así que mantente alerta, mantente firme, cuídate. ¿Y cómo luchamos? A través de la oración, a través de la fe. Y tienes que entender, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y es más, dale la gloria a Dios, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y en el nombre del Señor esos espíritus tienen que huir. ¿De quién? De un hijo de Dios. Nos vemos en el próximo devocional.